fue de la cantidad de viviendas que vamos a necesitar. Según el ponente invitado, deberíamos construir 92.000 casas al día para cubrir las necesidades mundiales de vivienda. Bueno, esto es mucho. Otra de las cuestiones cruciales relacionadas con la ciudad es la salud. Y aquí ahora les voy a presentar los dos ponentes invitados. Y otra cuestión que vamos a abordar más adelante, el 20 de junio, serán relacionadas con la innovación. Porque, como saben, la inteligencia artificial ya es imparable, la innovación nos sirve ya en muchos campos para estar mejor. Hay que limitar los que nos perjudican nuestro día a día y potenciar los que lo facilitan y nos hacen progresar de forma más justa. Voy a presentarles los dos ponentes que hoy les hemos pedido que hablen desde su experiencia y conocimiento sobre la salud en las ciudades o en entornos urbanos metropolitanos. Tengo a mi izquierda a Sebastián Figuerón, que nosotros nos gusta llamarle un empresario responsable, porque su empresa, que él fundó en 1999, Verde Agua, se dedica al cultivo hidropónico y fue certificada es certificada B, que son las empresas responsables de triple impacto económico, social y ambiental. Esto lo contará él mejor. Entonces, son las mejores empresas que tenemos en el mundo y son las certificadas B y él representa una de ellas. Bien, luego Sebastián nos contará en qué consiste su labor y cómo ve la agricultura del futuro. Y tenemos a mi derecha Pere Alsina Bilbeny, que es consultor y comunicador ambiental. Es un sabio catalán. Aquí a mí me gusta llamar, así como a Sebastián le llamo un empresario responsable, a Pere me gusta llamarle un sabio catalán. Él es biólogo, pero se ocupa de hacer consultoría en múltiples ámbitos relacionados, muchos de ellos con el medio ambiente. Hace planes de acción de fomento de la biodiversidad, estudios de residuos municipales e industriales, valora la calidad del aire y tiene muchísima dinámica de divulgación, con lo cual le hemos pedido hoy que venga aquí a hablar de Barcelona. Sebastián nos hablará del entorno rural de Montevideo. Pere nos hablará de Barcelona, básicamente, de la calidad del aire, del agua, etcétera, residuos y cómo nos afectan a la salud. Y, en fin, muchísimas gracias al público por acompañarnos. Y yo le pasaría la palabra, si no me equivoco, a Sebastián, que hemos decidido que empezará él a contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengo micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si gustan interrumpirme en algún momento para cualquier consulta, básicamente la charla que vengo pensando está organizada en tres partes, que es cómo llegamos nosotros como empresa a ser una empresa B certificada, cuál fue el proceso y la razón, que eso está muy vinculado a la alimentación y más que nada aspectos sanitarios, no únicamente fitosanitarios para las plantas, sino que también relacionados con aspectos sanitarios para el consumo humano, que es lo que hacemos, alimentos para consumo humano. La segunda parte es nuestra actualidad y la tercera parte básicamente refiere a lo que consideramos nosotros que puede llegar a ser la solución de abastecimiento para la población mundial en relación a lo que es nuestra experiencia hoy en la producción de alimentos frescos y vegetales, que es algo bastante delicado. Por tanto, les agradezco nuevamente, agradecerles el haberme traído. El vuelo hasta acá es bastante largo y bueno, vale la pena estar en este lugar, haberlos conocido a todos, contacto con Pere ahora y bueno, y quedar a disposición para lo que considero necesario. En principio, en el año 99 fundamos la empresa con
la sensación de una necesidad que había latente en el lugar en donde estamos. Montevideo es una capital que tiene nada más que 2 millones de personas. Están concentradas 2 millones de personas en el departamento más chico de Montevideo, de Uruguay, perdón. Montevideo es su capital. Uruguay tiene 19 departamentos, el más pequeño es Montevideo y estamos todos viviendo juntos ahí. Es una ciudad muy pequeña, bastante segura, muy agradable de conocer y de transitar. Se ocupan 60 minutos en llegar de una punta a la otra en el tráfico de hoy, con el tránsito de hoy. Y bueno, tiene la ventaja que al no ser una ciudad densamente poblada, tiene posibilidades de abastecimiento mucho mejores que cualquier otra ciudad capital de Latinoamérica. Entonces, para nosotros el modelo de producción de vegetales tenía que apuntar a puntos de eficiencia en donde lográramos un producto final, como es la lechuga, en ciclos más cortos que lo que es la horticultura convencional, que el cultivo en el suelo, con un producto final mejor terminado, entendiendo que Uruguay tiene 4 estaciones bien marcadas, verano, otoño, invierno y primavera, bien marcadas, exceptuando los últimos 3 o 4 años, que ha sido como en todo el mundo un desastre. Se ha extendido el verano y han venido inviernos súper fríos y con poca lluvia. Entonces, esto nos presentaría una ventaja competitiva en términos cualitativos, obtener un producto llamado lechuga a través de una producción que no necesariamente era la producción hortícola convencional. Pero a la vez podíamos utilizar la fuerza laboral que estaba desempleada. Estábamos instalados en una zona que era netamente de producción manzanera, y la producción de manzanas de pequeños predios ocupa básicamente hombres. Culturalmente, la producción se hace a través de hombres. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres no manejan tractores. Es difícil de entender, ¿no? Porque no hay ninguna capacidad que imposibilite a una mujer a manejar un tractor. Culturalmente no manejan elevadores. Culturalmente no manejaban camiones, ¿sí? Culturalmente los dueños de los predios ocupaban a sus hijos como los sucesores y no a sus hijas, por más que sus hijas fueran agrónomas o tuvieran cualidades de gestión superiores a lo de sus restantes hermanos, ¿no? Entonces las familias se componían con un sistema bastante patriarcal y por tanto todas las mujeres del entorno, incluyendo a las esposas de quienes trabajaban en los lugares como empleados o capataces, quedaban desempleadas. ¿Qué decidimos? Decidimos que la horticultura con hidroponía era una alternativa muy viable para el trabajo femenino. ¿Por qué? Porque colocaba a la persona en una situación de confort superior a lo que es el trabajo con maquinaria pesada, que incluye la intervención en el suelo, que coloca al cultivo a la altura de una persona, se trabaja sobre mesas y que además en ese momento no lo pensábamos como el foco principal, pero sí sucedía que optimizaba la utilización de los recursos naturales, ¿sí? Y más que nada la utilización de los recursos ambientales, transformándolos sin querer en recursos renovables o que retornaban, como por ejemplo el sistema de agua. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente es, si pasara el slide, se podría ver que es una mesa de cultivo que tiene diferentes cantidad de lechugas colocadas en un sistema enorme de producción que bombea a través de cada caño, como si fuera un radiador, una solución nutritiva, alimenta cada una de las plantas en ese sistema de cañerías y vuelve a retornar. Se transforma en un circuito cerrado en donde, desde un tanque principal, en donde hay nutrientes, se envía a cada sector, a cada una de estas plantas. Estas plantas, como se ve, están colocadas en un caño. Me voy a parar, permiso. Esto es suelo, esto es caño, y a esta altura está el cultivo. Entonces, por aquí dentro, ¿sí?, de este caño que se ve en esta porción, está circulando un film de solución nutritiva que lo que tiene es una mezcla de nutrientes con agua potable, ¿sí? Agua potable más sales minerales disueltas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y sodio, que no debería estar, pero está.
y boro. Entonces, lo que hace es nutrir a cada una de las plantas de manera eficiente y con cierta exactitud, en una técnica que hay que ir mejorando. Esto que nos permitía, al tener una alimentación igual, podíamos tener potencialmente, biológicamente y organolépticamente una lechuga igual en los diferentes ciclos del año, acelerando la producción. Utilizando esta mano de obra disponible femenina que estaba en el entorno y, por tanto, haciendo de la comunidad un lazo muchísimo más íntimo y cercano, y a la vez promoviendo capacitación. ¿De qué dependía esto también? Dependía de la penetración en el mercado, las posibilidades de fuerza que tuviera este tipo de producto para ser asumido, y presentaba una competencia frente a las lechugas convencionales que se producen en otras zonas del país. Pero nos permitía también la ventaja de poder operar con un producto fresco y atacar el mercado de una forma más cercana, ¿no? Lograr entregar producto, ¿sí?, sano, cualitativamente superior, organolépticamente superior, mejor tratado, con estas implicancias de la mano de obra femenina, desocupada, ¿sí?, subempleada, ¿no?, que son poblaciones que en ese entorno están en riesgo, ¿sí? Esto lo pongo entre comillas porque para el resto de Latinoamérica las mujeres son poblaciones de riesgo, para el Uruguay no están medidas así porque tampoco hay un nivel de desempleo tan pronunciado. Entonces hacía de esto ventajas competitivas, que al final de cuentas teníamos que definir si al mercado le interesaban o no. Por tanto, ¿qué buscamos? Buscamos una norma de certificación internacional que nos avalara con esto. Esto arrancó en el año 99, se concretó como empresa en el año 2004. Logramos certificarnos recién en el año 2016, porque cuando nosotros empezamos con este sistema de producción, ni siquiera la certificación existía. Entonces, lo que hicimos fue tratar de plegarnos a cualquier sistema que estuviera funcionando, que nos pudiera avalar una manera diferente de trabajar. ¿Qué sucedió? En el año 2011 conocimos un programa de K2K, de Koldo Sarachaga, del País Vasco. El sistema se llama NER, ¿sí? Y en este sistema son sistemas cooperativos en donde habían resultantes del trabajo de estos sistemas cooperativos para las propias empresas, que cuando esas empresas empezaban la quiebra o estaban en crisis o estaban en una posición desventajosa, ya sea por la gobernanza, por las situaciones del país o por lo que sucediera con la propia actividad económica, estas empresas salían adelante por la fuerza que tenían interiormente de sus trabajadores, ¿no? Entonces empezamos a intervenir en situaciones que venían relacionadas a este programa, con gente que había viajado al País Vasco a ver cómo estas empresas habían salido adelante y a recibir alguna instrucción. Y lo primero fue un libro llamado El éxito fue la confianza, un libro de Koldo, muy interesante. Y el segundo paso era sumarnos a un grupo que ya estuviera implementando esto. Como la mayoría de las veces, yo nunca fui un early adopter, llegué tarde al grupo, el grupo ya había arrancado, ya tenía sus propios integrantes, y lo que sucedió es que me integré a un grupo de 10 empresarios que estaban operando con esto, que ya venían muy adelantados. Iba a las reuniones, eran todos los martes a la tarde, y en esas reuniones se hablaban de buenas prácticas en el trabajo, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver con capacitación, formación, diferencias salariales, igualdad de género, equidad, todo lo que está relacionado en lo que es la justicia laboral estaba dentro de ese paquete, y era un paquete armado que sorprendía y a todas luces era algo que a mí me deslumbró, porque más o menos era por donde veníamos queriendo llevar la empresa, ¿no? Resultó que al ir a la segunda reunión, vi lo atrasados que estábamos, empezamos a implementar todo lo que se hablaba en las reuniones de manera acelerada, empezamos a trabajar con sistemas de incentivos para los trabajadores, en ese momento básicamente para las trabajadoras, porque éramos 2 varones y 10 mujeres. Pusimos en práctica todo lo que se podía poner en práctica del libro y del manual, porque las otras empresas estaban adelantadas. ¿Qué sucedió? Hicimos una visita a la empresa con estos 10 integrantes, y resultó ser que todos estaban sorprendidos de cómo se había llevado en práctica, cómo había funcionado y cómo estaba dado todo, ¿no?
cómo habíamos hecho los deberes de manera impecable e implacable, porque ninguno de ellos lo estaba llegando en práctica. Solamente estaban hablando del tema y nosotros creímos que ya lo estaban haciendo y por eso aceleramos el proceso y lo ejecutamos. Y eso fue lo que nos colocó en esa instancia de poder llevar la empresa a la certificación B de manera instantánea. En el 2013 inicia la organización para certificar empresas B. En el 2015 llega a Uruguay y en el 2014 llega a Uruguay y fines del 2015 nos certificamos como empresa B y seguimos siendo una empresa de las llamadas mejores para el mundo, ¿sí? No las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, que es una empresa de triple impacto con toda la implicancia y todos los beneficios que eso trae, principalmente para la economía y el bienestar de las personas que trabajan y de la comunidad, y ni que hablar que todo eso deviene en un derrame en lo medioambiental muy importante, porque cada una de las 120 personas que integran hoy la empresa se lleva mucho de estas buenas prácticas a su casa, ¿no? Esto es el cierre de la primera parte de lo que fue nuestra historia y cómo llegamos a lo que somos hoy. Si tienen alguna pregunta, Cristina, no sé si paso al segundo. Segundo capítulo, Segundo. segunda Tengo persona. un capítulo de presente cortito y no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Ha hecho 10 minutos, 10, 10. 12 minutos. Más. Bien. Me ha impactado mucho lo que has dicho de que empezasteis con un grupo social con altos niveles de desocupación o subempleo, y entonces quisiera saber si podías decirnos hoy cuántas mujeres tenéis, si esto ha ido en aumento y si de alguna manera esto ha tenido algún impacto más allá de vuestra empresa, ¿no? Si ha creado un poco escuela o ha sido modelo como referente, porque vosotros estáis como empresa certificada B, Sí. si esto se ha sido exportado y qué impacto ha tenido, simplemente. Sí, el modelo continuó y continuó como una manera de trabajar y como una filosofía interna, no continuó como un simple acto de certificación. En el presente, y ya entro en este capítulo, tenemos varias certificaciones porque somos proveedores de muchas unidades diarias para lo que es nuestro volumen de país. Producimos entre 7 y 10.000 ensaladas al día y además somos proveedores de McDonald's, ¿no? Que es una cadena que tiene altísimos niveles de exigencia en términos de normativa. Sí, de estándar. Su estándar es muy alto, pero a la vez nosotros estamos colaborando con ellos en reducir su impacto ambiental como proveedores, ¿no? Estamos colaborando en que se reduzcan los niveles de impacto ambiental que generan este tipo de empresas de food service. Para nosotros, que tenemos hoy entre 70 y 75% de mujeres en la empresa, no es una condición que tenemos que respetar. Si bien en términos de la certificación es algo que se valora, no tomamos las decisiones en función de cupos, ¿no? No decimos, tenemos que mantener tanto por ciento porque si no estaríamos restringiendo un montón de posibilidades, porque como práctica tenemos también tomar gente sin formación, sin ningún tipo de formación. Tenemos como práctica dar el primer empleo y también tenemos como práctica dar el último empleo. Eso es muy importante. Lo que pasa que hoy no te puedo decir que, Cristina, que sea algo que para nosotros es complejo porque ya está dado así. Ya hay una cultura de trabajo interna que está dada así y que asume a las personas que ingresan con ciertos programas de capacitación y formación, tanto sea para la producción primaria de todo lo que es la lechuga para transformarla en un listo para consumir, en una planta que procesa. Tenemos una planta de procesado el día de hoy que procesa y fabrica ensaladas con un nivel de automatismo bajo, porque es un sistema muy manual, porque así lo requiere el producto que hacemos. Si bien nuestra aspiración
es a la automatización para no seguir generando edificio, ¿no? Lo que tratamos de hacer es ganar eficiencia y aprovechar las personas que ya tenemos formadas para que ocupen lugares de control y no tanto de ejecución física. Es un trabajo que demanda mucho físicamente, pero bueno, la realidad es que la empresa está yendo en esa línea, ¿no? Va en la línea de mantener la cantidad de personas ocupadas, tomando en cuenta que el staff de mano de obra que necesitamos no calificada a calificar, mano de obra que nosotros calificamos dentro de la empresa con los programas que tenemos, y mano de obra no profesional formal, ¿sí? No pasa por un proceso largo de ingreso, ¿no? Sino que trabajamos básicamente a demanda y a demanda de crecimiento. Después, lo que son las áreas más duras, lo que es, tenemos un laboratorio de microbiología adentro, que no se puede trabajar la microbiología con una persona que no haya tenido esa formación. O sea, ahí requieren profesionales formados en la materia. Tenemos el liderazgo del proceso y la gerencia del proceso operativo y toda la parte del procesado con ingenieros alimentarios, ingenieros químicos, y después la parte de agronomía con agrónomos dentro de lo que es lo correspondiente. Así como tenemos contadores para la parte administrativa, ¿no? Pero después lo demás sí presenta una oportunidad superior a lo que es la medida del mercado. En ese sentido, ahí es a donde apuntamos. Y bueno, después las posibilidades del futuro, porque hay un tema a nivel mundial, que lo hablamos hoy, que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes, ¿no? Y eso tiene un tema para atender, porque no lo va a poder frenar nadie de los que estamos acá. Nadie va a poder frenar ese crecimiento demográfico tan impresionante, y la comida alcanza para todos. Está mal distribuida. Sí. Sí. Hay una distribución muy mala del alimento. Entonces, la manera de lograr redistribución es generando nuevos sistemas de producción que apunten a poder producir en donde el suelo no lo permitía. Ustedes imagínense si la producción de vestimenta o de calzado o de tornillos dependiera del clima, ¿no? Mañana no se pueden fabricar buzos o camisas porque llueve. ¿Eso es viable para un industrial? No. Para el esquema de producción no es viable que mañana no se fabriquen botones porque llovió. En la agricultura es así. Porque lo más importante, que es la comida, el alimento, si no hay condiciones climáticas, se detiene. Si el clima no se puede cambiar, no hay que cambiar la manera de producir. Estamos atados a una forma de producir que tiene 10.000 años. ¿Sí? Hace 10.000 años que producimos igual. ¿Por qué? Y en nombre de la productividad y de la emancipación, ¿sí? Lo que vamos haciendo es generando más cantidad de pesticidas, más cantidad de agrotóxicos, más contaminación del suelo, más contaminación del agua. Son las alternativas que tenemos, ¿no? Generar más a fuerza de producir más moléculas que colaboren con la productividad, pero no colaboren con el resultado de la salud humana, porque ahí hay una residualidad, ¿sí? Entonces, este tipo de cultivos, que yo no digo que sea el único que se puede hacer, es un tipo de cultivo que se puede controlar tanto en la cantidad de producto, de biomasa terminada para la alimentación humana y también para la alimentación animal, que también existe, con un control absoluto de la aplicación de fitosanitarios y con un control absoluto de la técnica para la producción de la solución nutritiva en donde se alimenta cada planta. Y puede crecer y puede llegar a alimentar ciudades enteras, e incluso puede formar parte de cadenas de alimentación que para nosotros hoy no son el mejor lugar donde comer, ¿no? Entonces puede transformar desde un sistema de producción toda la cadena alimentaria. Y esto no es algo que nosotros estamos proponiendo como
una solución que tenemos la llave. Esto ya se hace en el mundo, se produce así, de esta misma manera, con resultados notables, e incluso, si el mercado lo puede pagar, se puede producir así sin la necesidad de que intervenga ni un solo humano. Ni uno solo. Ya se puede producir así. Entonces, los mecanismos para alimentar están, los mecanismos para alimentar saludablemente están. Lo que hay que preparar es personas que estén dispuestas a generar este cambio y que puedan aportar con el propósito final, que es producir alimentos para humanos, ¿no? Y por tanto producir salud. Necesariamente esa es la apuesta y en lo personal soy optimista. En este sentido soy optimista. Bueno, sí. Muchas gracias. ¿Yo? ¿Sí? Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, yo haré la presentación de pie. Es otro estilo. Yo no hablo de mi empresa, sino lo que voy a hacer es, básicamente sería una diagnosis ambiental, una condensación de una diagnosis ambiental de Barcelona, estructurada en características típicas de Barcelona, los vectores ambientales, residuos, agua, biodiversidad, ruido, contaminación de aire típica, y al final la diagnosis no deja de ser un termómetro que sirve para medir la temperatura actual. Un termómetro te mide la temperatura actual, pero después de medir varios años o varios días, la evolución, o sea, para saber si vamos mejorando, empeorando, estables, y podemos empeorar en algunos ítems ambientales, mejorar en otros y en otros estar estables, ¿no? Pues venga, empezamos. Sí. Barcelona es una ciudad dual, ¿no? Con una zona intensivamente urbanizada como l'Eixample, que es el Pla Cerdà, con la desaparición de casi todos sus jardines interiores, pero en cambio tiene pulmón verde de Collserola y algunos pequeños turons, que son montes pequeñitos que hay en el medio de la ciudad que conservan vegetación natural, como excepción. El resto, si viésemos, la característica principal de Barcelona es una hegemonía de la zona pavimentada, urbanizada, que supera el 80% del término municipal sensu stricto. De Barcelona, los datos son de Barcelona, no del área metropolitana. Hubiese podido hacer los datos de toda el área metropolitana, que tiene sentido también, porque no deja de ser la misma unidad funcional, y hay un continuo urbano entre Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, que no hay ni diferencia, ni hay un parque en medio, ¿no? Todo es continuo urbano. Barcelona es un 80% urbanizado. La superficie forestal es sobre el 11-12%, y los arbustos, este porcentaje. La parte agrícola es anecdótica, casi inexistente, con algunas excepciones en Vallbona y algunos pequeños huertos en Sarrià, Horta y tal. Otra característica mucho menos conocida de Barcelona es su elevadísima densidad demográfica. Esto no lo conocen ni muchos técnicos que se dedican a esto, ¿eh? No porque no sea difícil, pero Barcelona tiene un 50% más de densidad de personas que New York City, y 10 veces más que Seattle, Portland, Brisbane en Australia, San Francisco, de orden de densidad. Y esto es muy importante, ¿eh? Por unidad de superficie en Barcelona hay 10 veces más personas que en San Francisco, que en Vancouver, que en Calgary y que en otras ciudades, vamos a ver, de características que comparten ciertas características, ¿no? Esta es clave, ¿eh? 6.000 habitantes, 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado en toda Barcelona, contando Collserola. Sin Collserola, esto subiría
pues casi un 30-50%, estaríamos a casi 22.000, 23.000 habitantes por kilómetro cuadrado, que quieren decir 10 minutos de camino por un lado y 10 minutos por otro. Esta altísima densidad demográfica de Barcelona, lógicamente, no está repartida homogéneamente, por todos los que sois de aquí, acaba de llegar pues en las montañas, la Collserola la densidad es muy baja y la densidad mayor está alrededor de Ciutat Vella, del Paral·lel, de Poble Sec, de Horta Guinardó, Sant Martí Provençals, las zonas de grandes pisos y tal. Esta densidad, esto no voy a hablar porque hice el único trabajo que se ha hecho en el país de perros, hace que Barcelona quiere ser una ciudad dog friendly. Y dog friendly es un sintagma que se utiliza mucho, pero poca gente sabe qué quiere decir, ¿no? Y se quería tomar como perspectiva de futuro otras ciudades dog friendly del mundo, como Vancouver, Ottawa, Portland y tal. Porque hay la misma proporción de perros por habitante. Es un perro por cada 10 habitantes en Barcelona. Y los mismos en New York City, Vancouver, Calgary. Pero claro, y por eso he puesto la diapositiva de los perros. Perros por habitante es lo mismo, pero perros por unidad de superficie, 10 veces más. Por el mismo, no porque, y esto deriva. Bueno, otra característica es que, y antes hablábamos con él, es un clima mediterráneo Barcelona, ¿no? Clima mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza por tener 2 puntas, hay 5 mediterráneas en el mundo. La gente piensa que el clima mediterráneo es de aquí, alrededor del clima del mar Mediterráneo. Es cierto, parcialmente, porque en Toledo no tienen Mediterráneo y tienen clima mediterráneo. En el Algarve portugués no están en el Atlántico y tienen clima mediterráneo. En cambio, Libia o Egipto están en el Mediterráneo y no tienen clima mediterráneo. Pero el principal es alrededor del Mediterráneo, así a grandes rasgos, y hay 4 más en el mundo. Fáciles de recordar si se vinculan con el vino. Un trocito de Chile, un trocito de California, un trocito de Sudáfrica y un pequeñísimo trocito de Australia. Las mediterráneas del mundo se caracterizan por 2 puntas pluviométricas y una punta térmica que en verano, puntas pluviométricas en equinoccios, en primavera y otoño, y el máximo térmico cuando la lluvia es menor. Catástrofe para las plantas, para estrés hídrico y para todo. Porque las lluvias no son son irregulares durante el año y durante los años. En el 2020, de infausto recuerdo para el mundo, aquí llovió 1.000 litros por metro cuadrado, cuando la media en Barcelona es de 500. Claro, esto también repercute con la salubridad de las calles, con los orines de perros. No es lo mismo la misma cantidad de suciedad en Vancouver, en Seattle, que en Portland, que llueve 2.000 litros al año, que en un sitio que llueve de media 500, pero que puede llover 300, 7 veces menos que en otras ciudades. Bien, Barcelona, como cualquier ciudad, se caracteriza por tener un ciclo abierto de la materia. Esto quiere decir que somos un agujero negro absorbidor de materiales, de materias primas, pero también de productos procesados. Manzanas de Chile, sí, pero productos japoneses que llegan aquí en masa, en Cataluña, en Barcelona. Y esto implica el boom de los residuos acaecido aquí en Cataluña en los años 60 largos, en Estados Unidos antes. Y estas imágenes pues, que todo el mundo ya conoce, pero que si cogiéramos nuestros abuelos o bisabuelos, esto no entenderían. Nunca han visto que se echen como residuos pues, colchones, zapatos, ordenadores, radios. Esto es una característica catalana y Barcelona desde los años 60. Esto ha implicado doblar la producción de residuos en 94% en 20 años. O sea, la misma persona genera el doble de residuos ahora que hace 20 años. En un país y tan denso como Cataluña y en una ciudad tan densa, hemos dicho, como Barcelona. Y esto genera una problemática. Los residuos al final son el espejo de nuestra economía
y de aquí llora la criatura, ahora traduzco una expresión catalana, que quiere decir que vemos cómo evoluciona la economía gracias a los residuos. Los residuos por cápita en Barcelona se redujeron un 15% en la gran crisis del 2008-13, 2013, que fue mi peor año también, y se han recuperado un 10%. ¿Qué hacíamos con los residuos en Barcelona? Pues no sabían qué hacer. En los años 60 empezaron a rellenar canteras de Montjuïc y graveras, que es donde extraen cerca del río Llobregat, tirando ahí residuos sin más. Esto no podía seguir y se creó el vertedero mayor de toda Europa y de los mayores del mundo en el Garraf, en Sant Joan, en el Valle de Sant Joan, un valle enorme, 8 kilómetros o 10 de residuos aquí. En 2006 se clausuró, se hacían incineradoras. Cualquier sistema que queríamos utilizar para minimizar la problemática, pues no debe dejar de ser un NIMBY, con efectos, con mucha oposición social, puntos verdes, que Barcelona es el único sitio que se llama punto verde a lo que todo el mundo llama déchetterie, déchetterie en francés. También por problemática social, se cambió el nombre. La déchetterie catalana se cambió como punto verde. Y se inventó incluso también Ecopark, que no deja de ser un tratamiento de aprovechamiento mecánico y biológico de residuos. Al final, Barcelona, estamos por debajo de los objetivos que nos reclama la Unión Europea, del 50% en tasa de reciclaje. Estos datos son del 2018, 38%. O sea, 12 puntos por debajo del objetivo que nos fijó la Unión Europea, que forma nuestro frame, nuestro marco legal de los catalanes y también del Estado español, ¿no? En definitiva, hay una frase, una expresión catalana que es arrancada a caballa aturada de ruc, que se ajusta muy bien a las políticas de reciclaje en Cataluña. De 2000 a 2010, en 10 años, triplicamos la tasa, el porcentaje de reciclaje. Muy bien. Y desde hace 10 años estamos instalados allí mismo, sin mejorar, en Barcelona. Por mucho motivo no puedo explicar, pero ya os veis. Esta gran abundancia de residuos inertes, vidrio, cartón, materiales de poliestireno, pero van también ligados a una gran abundancia, 34% de materia orgánica. Y esto ha implicado en Barcelona y otras ciudades la explosión paralela a los residuos de especies que se llaman comensales, que quiere decir que se aprovechan de nuestra comida, como las palomas, en este caso por una malentendida zoofilia de personas que las alimentan, zoofilia de palomas. Barcelona llegó a tener 270.000 palomas, o sea, una por cada 4 o 5 habitantes. Guarcillas boyeras, gaviotas en la Plaza Cataluña, una explosión. Es que esto por la aportación deliberada, pero los jabalíes por la aportación involuntaria, que han aprendido, hay mucha problemática en jabalíes en Barcelona, en la piel con la montaña, que han aprendido que en 1 metro cúbico de contenedor hay 100 veces más comida que en 100 hectáreas del Parque de Collserola. Lo voy a decir, en 1 metro cúbico de contenedor hay 100 veces más comida para ellos que en 100 hectáreas de Parque de Collserola, y cualquier empieza a cansarse para buscar comida cuando solo ir ahí trabucando, volcando un contenedor, tiene la comida. Las ratas en Plaza Cataluña, que ahora hubo una plaga de ratas en Plaza Cataluña, y o sea, gaviotas, especies que se aprovechan de este boom de los residuos paralelo del boom de la materia orgánica. Y también aquí faltaría una foto de las escuelas e institutos catalanes llenas de gaviotas y de palomas, cuando la gente, cuando salen, se ponen alrededor, y cuando regresan al aula, a la clase, bajan todas las gaviotas, palomas, cotorras a comer. Han aprendido esto, ¿no? Barcelona, como todas las ciudades del mundo, sufre del efecto isla térmica. Todas las ciudades, grandes ciudades del mundo, motorizadas, sufren. En Barcelona, los que vivimos fuera y somos de fuera lo sabemos, lo notamos. 7 grados más o menos entre mi pueblo y el centro de Barcelona. Salgo de Barcelona
en invierno a 10 grados y llego a mi pueblo a 3. 7 grados diferentes. Bueno, esto tampoco es mucho, ¿no? No es mucho para nosotros que llegas y pones la calefacción, quien puede pagarla, o enciende la estufa, pero es mucho para las aves, como estos estorninos, que a centenares de miles se acumulaban en el centro de Barcelona antes, Plaza Cataluña, ya no, y ahora están más por el puerto y por otras ciudades catalanas, por el efecto de la isla de calor, más este efecto es estructural de las ciudades, más el cambio climático, que ya no es de ciudad, sino global y mundial. Olas de calor, el incremento de temperatura media, pues aquí lo veis, desde 1700, esto es irrefutable. También los días que están por más altos, los años más altos de la media térmica no paran de crecer. Pero este gráfico, aquí no veis las columnas, esto sería la actualidad, columna actual, 38 noches, perdón, media hasta 2015, 38 noches tropicales por año y una noche tórrida por año. Antes de 2015, la actualidad. Más del doble, el doble de noches tropicales y más del triple de noches tórridas. Esto sí que es arbitrario, fijar la temperatura a partir de la cual se considera tórrida, más de 25 grados, que no baje de 25, y tropical, más de 20. O sea, Barcelona ya estamos, para decirlo rápidamente, 3 meses al año en temperatura tropical de noche. La calidad del aire es inferior, como todas las ciudades del mundo, que funcionan, inferior al entorno medio natural, que funcionen con vehículos a motor, pero dentro de los límites legales. Dentro de los límites legales. O sea, Barcelona tiene episodios de contaminación, como todas ciudades. No es de las ciudades más contaminadas de Europa ni del mundo, ni mucho menos. La calidad del aire actual de ahora es muy superior a hace 40 años, a pesar de lo que parece o de lo que hace. Y bueno, hay dos problemas en Barcelona de calidad de aire, son los óxidos de nitrógeno, 50% de los cuales se emiten con el tráfico, y el 30% en el puerto, en actividades de puerto, no por el puerto, barcos, descargas, actividad, o sea, el 80% tráfico y puerto. Pero vamos a ver cómo están los óxidos de nitrógeno al año en media. Pues toda Barcelona está en azul, que quiere decir que no supera valores legales, excepto una pequeñita parte de Barcelona ligada a la ronda litoral y a esta zona de Eixample, de la Gran Vía, pero muy pequeña. O sea, hay muy pocos barceloneses que están expuestos a valores superiores a los límites legales. El otro problema que tiene Barcelona en cuanto a contaminación atmosférica es las partículas. Eso que vulgarmente llamamos cendras, cenizas, que son partículas sólidas que expelen, que son emitidas por varios, de obras de construcción inertes, hasta el tránsito, el tráfico y todo esto, ¿no? Las partículas, el 62% son emitidos por el tráfico y el 20% por el puerto en Barcelona. Estos datos en áreas metropolitanas son distintas y para Cataluña también. Los porcentajes relativos. En Barcelona, 62% por el tráfico, por coches, motos, el 20% aquí menor por el puerto, en el puerto. Actividades vinculadas, no, el puerto no emite, actividades vinculadas en el puerto. Pero vamos a ver cómo estamos de límites legales. Toda Barcelona está por debajo de límites legales de particulate matter 10, de menos de 10 micras. Toda Barcelona está bien. Pero la calidad del aire no es óptima. Claro que no, no lo es. No lo es. Pero Barcelona tiene que tender a mejorar la calidad de aire, pero no puede pretender tener la calidad de aire de Davos, de un pueblo suizo, de Maranhos, del Alto Pirineo, porque es imposible. Es imposible tener la calidad, no Barcelona, ni Londres, ni París, ni Oslo, ni Varsovia, ni Berlín. Es una ciudad ruidosa de día y de noche en ciertas zonas, sobre todo las vinculadas al turismo, actividades lúdicas. La vía Laietana, las fuentes de emisión acústica son el tráfico,
Las terrazas, esto un problema irresuelto en Barcelona, en Gracia, Ciutat Bella, en las zonas donde que las hacen cerrar a la 1, pero luego antes no se van, todo esto. Y mira, aquí tenemos los valores de día. No hace falta ser un ingeniero y muy experto para saber que donde hay tráfico, la ronda litoral, la ronda de Dalt, Diagonal, Meridiana, la Gran Vía, las principales arterias y la Champla, porque la Champla, como saben los que viven aquí en Barcelona, funciona como calles autopistas, ¿no? Y aquí tenemos los problemas de día, las zonas rojas. De noche, en cambio, baja mucho, notablemente, la calidez de la imagen, que quiere decir los decibelios, pero siguen aún vinculados a las principales vías de comunicación, pero en cambio caen en picado ya en las zonas residenciales, ¿no? Cuanto al agua, Barcelona no es autosuficiente, ni lo podría serlo, ¿no? Ni lo podría ser. Poca gente conoce que en Barcelona llueve más que en Varsovia, que en Praga, o lo mismo que en Berlín, año, pero distribuido de forma distinta, por año y dentro del año. Porque en Berlín, en los climas centroeuropeos, hay un pico de lluvias que es en verano. Que es lo que hace que la gente... Me fui a París en verano y llovía. Imagínate, pero en el otoño y en la primavera. No, es que el pico es en verano de lluvias. Es un pico muy poco pico, pero llueve la mitad que en Montevideo. Un poco menos de la mitad, ¿no? Está en 1200, pues Barcelona no llega a los 600. Esto implica que Barcelona se tuvo que apañarse para tener agua para una población muy creciente, con varios booms demográficos, el último fuerte de los años 60, penúltimo año 60 y el último 2013, ¿no? Se hizo un acueducto desde Dos Ríos a 35 kilómetros de 1871, pero ahora Barcelona cuelga casi toda ella de dos ríos o de dos embalses, de sistemas de embalses asociados a dos ríos, el Ter y el Llobregat. El Ter con números redondos, 400 hectómetros años de capacidad máxima y el Llobregat 200, o sea, en total 600. Esto para la gente, pues, que es la mayoría no técnica, pues mucho o poco. El consumo anual de Barcelona es 100 hectómetros año, aproximadamente. No, hombre, pues es para 6 Barcelonas, ¿no? No. Primero porque de aquí beben 4,5 millones, o sea, serían 4 Barcelonas, ¿no? 400 hectómetros. Y esto es el total máximo embalsado. Si hay todos los embalses llenos, dan para 6 Barcelonas, pero los embalses normalmente están al 50%. Lo que da para 3 Barcelonas, o sea que está tensionado el sistema. Por eso, con tan tensionados estos sistemas de embalses, se han tenido que crear 2 desalinizadoras, una al norte de Barcelona, en el río Tordera, y otra en el sur de Barcelona, en el Prat del Llobregat, y el consumo de agua de Barcelona es un 66% doméstico y un 28% comercial industrial. ¿Qué quiere decir? Que si tienes que hacer políticas de ahorro de agua, no tiene menos sentido en Barcelona hacerlo en el agua agraria, ningún sentido, industrial menos, pero sobre todo doméstico. En cambio, si la política es para Lleida, pues casi todo se debería concentrar en el agrario. Barcelona ha hecho bien los deberes en agua, ha reducido su consumo un 25%. En los últimos 20 años, Barcelona consume 23, 25, depende, pero si toda Cataluña hubiese rebajado un 25% consumo de agua, pues estos problemas que hay ahora tan acuciantes y tanta tensión serían mucho menores o inexistentes. Ha creado una red de depósitos pluviales con doble objetivo: frenar las ramblas violentas y hacer frenar la energía cinética. Las calles de Barcelona son ramblas de ríos y además después tener agua para riego, para reutilización. Barcelona aprovecha el agua freático, va mejorando muchísimo el aprovechamiento del agua del freático, quiere decir de sus pozos. No de esta agua potabilizada que viene de embalses, que viene tan lejos que potabilizamos, que vale mucho dinero, para luego limpiar las cacas de perros o los orines de los turistas. Este es un coste, es altamente ineficiente. Por eso, pues ya tenemos que la limpieza del clavegueram, que es las cloacas, es 99% con agua freática. Y
la de las calles en el 80% de agua de pozos sin potabilizar, que tiene todo sentido. Y el 50% en fuentes. En cambio, tenemos el grande problema en los espacios verdes, porque espacios verdes está aún automatizado el riego, y no es fácil cambiar esta estructura para... Definitiva, Barcelona ya vierte todas sus aguas depuradas. Hasta hace años no. Media Barcelona vertía en el Llobregat sin depurar. Ahora el 65% va a depurador de Besòs, 35% a el Llobregat. Y bueno, y para acabar, es una ciudad con tanta comida, con tanta estructura, con ríos, montañas y mar, con una elevada biodiversidad. En el caso concreto de árboles viarios, tenemos un árbol para cada 10 habitantes, sin contar los naturales, los de Collserola y los del Turó del Carmel, que es la montaña del Carmel. Y tal. Tenemos un árbol por cada 160.000 árboles con números redondos en Barcelona. 1 de cada 4 es el Platanus híbrida, pero disminuyendo, se está rebajando el número y aumentando otras especies por motivos distintos. Que el ecosistema de Barcelona sería con el Rey León, que sería el halcón peregrino, que es de dieta exclusivamente ornitófaga, se come las gaviotas, las carboneros, las grajillas, los cernícados, las urracas, las palomas también, las tórtolas, y la base es la vegetal, como en cualquier ecosistema, y esta, que son los desechos humanos, que debería ser enorme, porque es la principal que alimenta palomas, cotorras. ¿No está aquí? Sí, cotorras y todo esto. Definitiva, Barcelona se enorgullece de tener la mayor colonia de garzas urbanas de Europa, de garzas reales de Europa, y la de Cataluña. Eso, ni ornitólogos saben. ¿Qué está en el delta del Ebro? ¿Dónde está la mayor? Pues sí, el delta del Ebro, no, los Aiguamolls de Empordà. No, en el parque de la Ciutadella. 120 parejas de garzas reales de la mayor población urbana de Europa y de Barcelona. Ahí se producen estas sorpresas, que van a regar y se encuentran un cernícalo criando en su... Y bueno, en definitiva, Barcelona, la capital de Cataluña, tiene 83 especies de aves nidificantes, no vistas, que hacen nido en Barcelona, que es el 40% de las de toda Cataluña. Y las de toda Cataluña, 220, es el 40% de las de toda Europa. Y 27 especies Barcelona urbana, de anfibios, reptiles y mamíferos. Y gracias por todo. Con la Sagrada Familia y el halcón peregrino. Si hay alguna pregunta, yo tengo preguntas para él y diálogo. Bueno, primero de todo decir que casi estoy por irme a vivir a Uruguay, visto el panorama. He empezado a recuperar el aliento con la calidad del aire, pero no, que parece que entonces estamos en la media y ahí bueno, y el consumo del agua, pero el inicio fue desastroso, como para salir corriendo. La sensación de la ciudad, para ponerle un poco de paños fríos a estos datos, que tampoco son malos, ¿no? O sea, son los datos de la realidad. La sensación de la ciudad es una sensación muy buena. Yo caminé bastante y traté de alejarme un poco del lugar turístico, y es una sensación muy buena. En términos de orden, de basura y de tránsito, ¿no? El orden y la organización son buenos indicadores para tratar de entender cómo viven las personas. Lo que pasa que todas las ciudades en donde uno vive, uno termina enquistándola y ahí tratando de sobrevivirla a la ciudad. Pero realmente es un lugar muy agradable, con características de civilización elevadas, ¿no? Más allá de que sí tiene... Yo había venido hace 7 años y la veo mucho más cosmopolita hoy que hace 7 años. Fue mi sensación, pero sigo viendo personas añosas en las esquinas con sus viejas costumbres y algunos lugares en donde
en donde está todavía, al parecer, lo que es mi impresión, todavía sigue estando la raíz, ¿no? Pero bueno, no sé, una sensación más de ciudad. Una pregunta que de hecho va dirigida a los dos. Bueno, más que nada, creo que la palabra es el espacio, ¿no? En tu presentación nos has hablado que estáis estudiando el tema de la automatización o la mecanización para reducir el espacio de lo que es la producción, pero al mismo tiempo mantener la ocupación para la mano de obra, ¿no? Sí. Siempre hay esta contradicción, ¿no?, entre las máquinas y el ser humano, ¿no?, en mantener el equilibrio para que sea más eficiente la producción, pero que involucre al ser humano, ¿no? Por aquí, al final, ¿cuál es la solución? ¿No? Y en tu caso, Pena, es también el espacio, porque veo que muchos de los problemas de Barcelona son el espacio, ¿no? Que pulmón verde tiene, pero solo tiene Collserola y ahí se acaba y poca solución hay para arreglar todos los problemas de aves que vienen a comer, residuos, etcétera, tráfico, contaminación, etcétera. Y al final, ¿no? Por un lado, tanto por producción, por desgaste de lo que son recursos naturales, y por el otro lado, ocupación, porque lo tenemos todo ocupado y tampoco podemos airear el ambiente. Bueno, yo no he pretendido dar una imagen negativa, y veo, a lo mejor no sé, sino podríamos decirlo, en residuos no estamos donde deberíamos estar, pero estamos mucho mejor que hace 20 años. En agua, si toda Cataluña hubiese hecho como Barcelona, sería otro cantar, no habrían problemas casi. En aire, la calidad del aire de Barcelona no es óptima, la deseable, pero no la puede tener. Pero el hecho de estar cerca del mar nos confiere pues los vientos. Esto sería un curso. Casi todo el mundo piensa que fíjate, ahora es que he hablado de la emisión de los contaminantes, ¿no? Y también de la emisión, pero si hay emisión muy fuerte de contaminantes, pero la dispersión es muy alta por el viento, como Barcelona, la emisión, lo que respiramos, es mucho más baja, mucho mejor para nosotros que con menos emisiones, pero dentro de una olla como es Cali o una olla geográfica, o Vic en Cataluña, que están rodeados de montañas y con mucha menos emisión de contaminantes, su calidad de aire es mucho peor. Y biodiversidad, pues, es positiva. Hay 7 parejas de halcones peregrinos que se extinguieron. La colonia más importante, bueno, claroscuros, ¿no? Como la vida, ¿no? Hay cosas que van bien, cosas que van peor y cosas que están estabilizadas, ¿no? Y yo tenía una pregunta para ti, pero no sé decir antes, con lo que has ido comentando, que la idea de la empresa de cultivo hidropónico, claro, como llueve el doble en Montevideo que aquí, era el principal objetivo era de utilización más eficiente del agua, de los nutrientes o del suelo / tipología de personas. Porque supongo que el agua no es un problema, ¿no? El agua no era un problema hasta este año. No era un problema. Siendo un problema el agua. Para los cultivos, quiero decir. Para los cultivos y para el consumo humano sí, también. Empieza a serlo. Empieza a serlo. La utilización del suelo para nosotros. No. Mañana se levantan los invernaderos y el suelo está como Dios lo puso ahí. Es un tema y es algo que en lo particular a mí me agrada mucho, la no intervención, ¿no? Por más que no voy a pretender decir que el suelo va a quedar tal y como estaba, porque la biodiversidad que hay debajo de un invernadero, por más que no tenga un cultivo atacándolo, a desaparecer, ¿no? Se tiene que regenerar, pero por lo menos su estabilidad físico-química sigue estando. Entonces, y la no contaminación también. El gran problema que está teniendo hoy el mundo en general es la contaminación por fertilizantes, por el uso indiscriminado de fertilizantes, los cuales van a las napas y después terminan en nosotros, como siempre. La naturaleza se encarga de devolvernos todo. Y además tiene tiempo para esperar, ¿no? En ese sentido,
nuestra aspiración era conjugar todo, la utilización del agua con producción maximizada por metro cuadrado, y ahora voy a la pregunta de Ana. Y después, gracias, muchas gracias, no hay problema. La producción maximizada por metro cuadrado con características organolépticas y con calidad superior, y después también el aprovechamiento de las personas disponibles, porque hasta hace un tiempo el tema de las personas en todas partes del mundo, de la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra y las características de la calidad de la mano de obra para cualquier tipo de trabajo vienen con un notable deterioro, ¿no? Y era una preocupación. Al parecer ahora se presenta una luz, ¿sí? Para algunos, en el sentido de que hay un montón de cuestiones que se vienen a solucionar con la aparición de la inteligencia artificial, un montón de máquinas que empiezan a sustituir lo que son los trabajos más tediosos y más pesados, pero también empezamos a pensar algo que dijo un premio Nobel de Economía, Jeremy Rifkin, en 1997, ¿no? Se aproxima el fin del trabajo, en un libro de 400 páginas, en el año 97. Entonces, el fin del trabajo, ¿qué implica, no? El fin de la mano de obra, ¿qué implica? Bueno, tiene una implicancia pesada, porque jabalíes, y cotorras y palomas y humanos deambulando, tratando de encontrar qué hacer, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi tiempo? Ese es el tema. Si llega a existir lo que hablábamos hoy de la renta universal, o si la distribución de recursos abarca todo eso. Entonces, en el camino del medio está la automatización de ciertos procesos que son más pesados para la producción hortícola, porque también lo vivimos este verano pasado. No hubo disponibilidad de materia prima, no hubo disponibilidad de lechuga en todo Montevideo para comer, y los precios se dispararon, y ya no era negocio de los especuladores, ya era que faltaba un producto que se utiliza naturalmente como un ingrediente normal en cualquier dieta o en cualquier restaurante que ofrece que tiene impresa una carta, ¿no? Lo que implica también para el servicio decir no tengo. Entonces, este modelo de producción, con un poco de aplicación de tecnología, logró producir 200% más que en años anteriores en la misma superficie. Tiene posibilidades de producir 300%, ¿no? De volver a... ¿Y el precio? Respecto al cultivo tradicional, ¿tenéis calculado porcentaje? Fue 50% inferior. Porque logramos una muy buena productividad. Lo que sí logramos también fue afinar las estrategias comerciales, ¿no? Sí. O sea, antes conversábamos con los jefes de compra, terminamos conversando con los directores de los lugares, de los compradores, ¿no? De nuestros clientes. Entonces, eso te coloca en una posición de ventaja. El asunto es que tiene que trascender, no tiene que quedar únicamente en una empresa. No puede ser que una compañía domine el negocio de algo tan sensible. Entonces, la apuesta y el desafío es a generar mayor cantidad de personas que puedan continuar con el legado y que lo puedan mejorar, porque uno tiene recursos físicos, mentales y emocionales muy limitados, y llega un momento en donde también tiene que dar paso a otras generaciones. Entonces el trabajo no es únicamente técnico, sino que el trabajo es cultural, es de creación y de desarrollo, ¿no? ¿Tenéis preguntas? ¿Comentarios? ¿Para quién? Vamos a ver, el agua que consumimos en el grifo, creo que la mayoría, una parte viene del Llobregat, pero una parte viene del Ter, ¿no? Sí, has dicho. Entonces, esta agua, no soy de Manaró, de Mar. Sí. Esta agua nos viene de Capdadeu, ¿no parece? No. Sí. A ti te viene de la...
No, no, ahora hablamos Barcelona, no, no Arenys de Mar, Sant Pol. ¿Es una pregunta? Sí. Pues sí, he sacado estas, y gracias porque he sacado estas diapositivas para no... O sea, en Barcelona el agua tiene varias fuentes, el agua potable. Ter, sobre todo, que del río Ter, del sistema de embalses del Ter, Sau Susqueda del Pastoral, hay una toma que viaja 70 kilómetros hasta Cardedeu, que es una ciudad cerca de Granollers. Allí hay una estación potabilizadora. Y de allí a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Mataró, desde Baix-Maret. Pero, y hay en el Llobregat, hay 2 potabilizadores, Abrera y San Joan d'Espí, de aguas del río Llobregat, no de los embalses. Y desde hace unos años se pueden mezclar. Antes los habitantes de Barcelona se dividían entre los que tenían un agua muy mala de gusto, ahora no me acuerdo dónde estaba el límite, pero alrededor del Passeig de Gràcia, y del Passeig de Gràcia Ponent, bebían agua del río Llobregat, que era agua superficial del río, que era potabilizada, en uno de los ríos en su momento más contaminados de Europa. Mientras que los que vivían del Passeig de Gràcia aproximadamente hacia Levante, hacia San Adrià al Besòs, la bebían del Ter. Y el Ter tiene una particularidad. Estos 3 sistemas de embalses funcionan como una decantación natural. No es el objetivo, pero decanta. O sea, el agua del río que baja con régimen turbulento, que se llama, en dinámica de flujos, pues cuando entra en un embalse va más despacio y va sedimentando toda la porquería, para decirlo vulgarmente. Allí va sedimentando. El primer embalse salta al segundo, más sedimenta, y el tercero. Por lo que la potabilización de este agua es mucho más barata, porque tiene mayor calidad, y el resultado final, a nivel organoléptico, porque ambos son correctos a nivel de salud, pues es mucho mejor el agua del Ter. Ahora se interconectan. ¿Por qué? Porque si un año estaba mal la cuenca del Ter, poder chupar más del Llobregat y se interconectan el sistema, después de potabilizar, para poder pasar más de aquí hacia allí. Y hemos creado estas desalinizadoras, y además hay pozos en Barcelona, pero de los pozos no se... Sí, pozos propios, sobre todo en la llanura aluvial del Poblenou, de la mina, de estas zonas cerca de los aluviones, que antes era el Pla de Mataró, el Pla de Barcelona, que era la zona de huerto de regadío, zona llana, de ahí, por 2 motivos, se aprovechar el agua freática. Uno, porque no tiene ningún sentido, es un disparate técnico, económico, social y ecológico regar, limpiar las calles con agua de 90 kilómetros de distancia, potabilizada para limpiar las calles, uno. Y el otro motivo era que, como ya no se aprovechaban los pozos para agricultura, para nada, pues el nivel de los pozos subía, es doble motivo, y inundaba parkings y otras zonas bajos de pisos de la zona de Sant Martí Provençals, de la Vila Olímpica, de todo eso, porque esos pozos que habían existido siempre, entre comillas, siempre se habían explotado y sacado agua. Si no se saca agua y se van cargando, va subiendo freático y generaba muchos problemas de inundaciones de bajos y de parking subterráneos. ¿A dónde va el agua que vierten? A 2 depuradoras ahora. Una que se llama de Dar del Besòs, que salía un gráfico aquí, 65%, y la otra, Llobregat, en la construcción de la cual trabajé, que es la depuradora mayor de Europa. Depur Baix se llama. Hasta, no sé el año exacto, porque ya no me acuerdo de todo, pero más o menos trabajé allí hasta el 2005, bueno, pero aproximadamente hasta hace unos 15, 17 años, la Barcelona de Poniente vertía sus aguas al Llobregat sin depurar. Por eso se decía que el Llobregat tramo final era una cloaca a cielo abierto, ¿no? A cielo abierto, y las playas del Prat del Llobregat, no se podía, que es donde desemboca este río, pues eran
no se podía hacer nada, porque, claro, llega todo a nivel de bacterias, de coliformes, pero también a nivel, claro, de hierros, de cualquier cosa. Con la depuración de estas, las playas de Llobregat han tenido bandera azul y la gente, esto ha habido un cambio de usos, muy esta pregunta, de usos que no había ocurrido nada. La gente que vive en Poniente de Barcelona, Sants, los Corts, ya van el día de cada día, ¿eh? A la playa de Prat de Llobregat, ahora, a bañarse, tengo una horita para allí, que era imposible de imaginarse antes de 2005. Porque ni la gente del Prat de Llobregat, que es una ciudad, se bañaba allí. Nadie. Y ahora ya la gente, tengo un par de horas, salgo de trabajo, ven, me voy a bañar allí. Los servicios son buenos, pero podrían ser servicios buenos y mala calidad de agua. Y la calidad del agua, claro, no es la de la Costa Brava, pero es óptima. Vamos mejorando y mucho, ¿eh? Pero hay dos grandes depuradoras. Va a dos grandes depuradoras. Una recibe el 65%. La de Llobregat está en la ronda litoral y es esa que tiene problemas con los olores, y la otra es porque está dentro del tramo urbano. La gente se queja de los malos olores. ¿Y en qué está el Valle de los Residuos? ¿El? ¿Dónde juntaban los residuos? ¿En qué quedó? No, no contaminó la napa. Ahora va a muchos sitios distintos. Va incineración, ecopark, que es una palabra inventada aquí. Sí. Y claro, del ecopark no se aprovecha todo y acaba yendo vertedero. Y todo lo que quedó en el vertedero no, es el vertedero clausurado. Y no contaminó la napa. Sí, porque es zona kárstica. El vertedero está en zona de carbonato cálcico, que es la peor zona para poner un vertedero. Porque el agua filtra, eso sigue, pero el vertedero se ha clausurado, se está en proceso de naturalización. Yo estoy haciendo para una empresa un seguimiento de la fauna del vertedero, que son, me sabe mal porque no me acuerdo el número, nombre ingente de hectáreas, y en ese vertedero, en ese antiguo vertedero hay fauna que en todo el Parque Natural del Garraf no existe. Pero no porque sea un vertedero, sino porque se está naturalizando como prado. Se revegetó. Se revegetó, pero como prado. Y en el Parque Natural casi no hay prados, claro, porque se ha abandonado la actividad agrícola y todos son zonas arbustivas y de bosque. Y prados herbáceos casi no hay. Por ello, hay muchas águilas que van allí a comer, por ahí prados con sol y gallos, muchas veces, pero además otras especies, sobre todo de aves, típicamente de prados, que no soportan arbustos, van allí a criar. Con lo cual, el Parque Natural del Garraf está muy contento porque tiene especies muy raras criando en un antiguo vertedero, ¿no? O sea, vemos la cara dual de las cosas, ¿no? Como haciendo, yo no soy pesimista ambientalmente, como es mucha gente, no lo soy, podría serlo siquiera, pero yo veo futuro en positivo, a pesar de que hay muchas cosas para quejarnos, ¿no? Y vaya, vamos mejorando ambientalmente muchas cosas, ¿no? En el Parque de Collserola, pues crían, pues tendría que contarlas, ¿no? Esparvesto, tres. Pues nadie se imagina que en el Parque de Collserola pues crían a lo mejor 5 especies de rapaces diurnas. A menos de 1 kilómetro de toda la actividad industrial de Barcelona, ¿no? Que hay mamíferos, que bueno, pues... Y que la ciudad se va cada vez más enverdeciendo, ¿no? Con muchas dificultades, porque esto sí, la densidad de Barcelona no la podemos cambiar, no podemos decir, porque Barcelona está es un sándwich entre una montaña, Collserola, y el mar, y entre un río, Besòs, y el Llobregat, y Barcelona no se puede expandir. Solo puede reconvertir zonas industriales en zonas urbanas, que quiere decir aumentar más la densidad de población. ¿Y los perros? ¿Eh? ¿Y con sus perros? ¿Perdón? ¿Y los perros? Bueno, de perros es, si no cambia la moda. Esto va por modas. Ahora, y de perros, pero es muy difícil que Barcelona reduzca la densidad. Otra forma de reducir la densidad de Barcelona es gracias a la gentrification que es lo que está pasando en muchos centros, no de todo el mundo, que los centros urbanos se llenan de oficinas, de comercios, y se vacían de personas que viven allí.
En el Eixample, pues hay muy pocas personas ya viviendo en Passeig de Gràcia, perdón, viviendo como residencia habitual, no pasando 10 días con su mujer, amante o lo que sea, no, viviendo, pues, porque los comercios pagan más, perdón, eso serían los bajos, y los hoteles y apartamentos turísticos pagan, y es muy difícil combatir esto, ¿eh? Y esto ocurre en el centro de Barcelona, en el centro de Dubrovnik, que yo había estado ahí antes de la guerra en Europa, pues vas al centro de Dubrovnik y hay gente que vive ahí, pero está todo el mundo alquilando habitaciones y la mayoría de uso es turístico, ¿no? O de Venecia, y la gente de Venecia alquila sus casas y se va a vivir a las ciudades periféricas y esto. Yo quería hacer un apunte, ya que iba también de salud y que ha salido así. Barcelona principal a nivel de salud, pues la calidad del aire, como cualquier persona, esto genera bronquitis, problemas cardiovasculares. El ruido es para mí uno de los más importantes, y esto yo lo noto, ¿eh? Yo he trabajado muchos años en Barcelona y vivo y soy de un pueblo a 50 kilómetros de Barcelona, y es un intangible que digo yo, llego al pueblo y cuando llego ahí, hay como si se apretase un botón y ruido y estrés que baja la tensión, mi tensión. ¿Eh? Si me quedaba a dormir en Barcelona, cuando me quedaba a dormir, esta tensión no baja, este estrés baja menos. ¿Eh? Y el ruido genera sobre personas comportamientos irascibles. Irascibilidad y aparte problemas de insomnio y problemas de taquicardias, cardiovascular y tal. Y otro problema que se habla menos, porque se habla de otras formas, es la pobreza, ¿no? Es el principal problema de salud. La pobreza extrema, la gente sin opción a unos buenos niveles de comida, de salud, es para mí, esto sí que es una opinión personal, por eso es la mía, por eso acaba, es el principal problema de salud que tiene Barcelona, la pobreza extrema que tiene un determinado porcentaje en Barcelona y que ha crecido, yo diría, respecto a la Barcelona de hace 30 años. ¿Cuántas empresas con certificación de 4.000. 4.000. ¿Quién generó esta certificación? La Vilab. Yo certifico campos de golf Ajá. con la única certificación ambiental del campo de golf Del del campo de mundo, golf, sí. y ayudé a crear la certificación desde Escocia, pero con una visión europea. Esta es americana. Esta es americana, está siendo muy, muy potente aquí en Europa. Y después tenemos certificación de agricultura Global Gap, que es de nivel mundial, pero eso es para las buenas prácticas de agricultura. Esta es una certificación empresarial que incluye todo, y que cada año que pasa se pone más. Ahora certificamos cada 3 años, la recertificación es cada 3 años, y se pone más intensiva, ¿no? Y más dura. Es un poco así. Es muy, muy, muy interesante que todo el mundo quiere venir a Barcelona y la gente que vive en Barcelona se quiere ir de Barcelona, ¿no? Muy loco. No, pero esto es mi defecto, porque yo soy nacido en pueblo. Claro, claro. Yo he vivido en grandes ciudades, pero al final yo supongo que hay una parte no genética, pero casi de imprintación, que sería etología, que no es genético, pero va ligado a tu infancia y uno se siente mejor en sitios más calmados, pero no porque... Sí. La urbanización trae acarreados todos esos problemas de salud, pero sin embargo no deja de suceder, ¿no? A mediados del 1800, el 6% de la población vivía en las ciudades. A mediados del siglo XX, a mediados de 1900, cada vez hay más gente era el 28 en y hoy por hoy es el 63. Cada vez hay más gente viviendo en el mundo, en ciudades, por lo que se tiene que deducir que los pros superan a los contras. Sí, hay algo ahí, me parece que está vinculado. Global, en global. Sí, en el global, exactamente. Está vinculado al nivel de servicios y al nivel de entretenimiento también, ¿no? La manera en que el ser humano se entretiene. Y bueno, lo que pasa es que hay que alimentar a toda esa gente también con alimentos sanos.
hay que garantizar la seguridad alimentaria, disponibilidad y calidad, y también hay que atenderlos en términos de sanitarios, ¿no? Sí, sí, En sí. general, y a sus mascotas, porque son un problema, son un tema. Ahora, en Montevideo, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, es un tema Sí. que vincula y hay 3 adjetivos, ¿eh? La mascota es urbano, rico, westernized. ¿Mm? Yo lo he visto, bueno, por trabajo he ido mucho a los países antiguos comunistas. ¿Mm? Y o, ¿eh? Sí. Urbano y o, westernized, rico y o, joven. ¿Mm? La tríade de joven, mentalidad occidental y ¿Mm? urbano, ¿Mm? pues es muy distinto por ejemplo, en Europa del Este, bueno, es que es un cambio radical aquí, ¿no? La gente de campo tiene otra vinculación con los perros que la Claro. gente de ciudad. No, totalmente. Pero se ve, es un cambio total, ¿eh? Eran a nivel rural son una herramienta y son una compañía habitual es un antídoto contra la soledad, y hoy por hoy en el nivel urbano Humanización. son una sustitución de una responsabilidad, ¿sí? Pero acarrea, yo ahora en Uruguay estoy trabajando para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el tema de los comités de calificación para proyectos, y justo el que tengo es sobre alergias en los perros, en donde uno de los principales causantes es la vida del perro en un departamento, lo que va a contrapelo con todo lo que es la naturalización del animal, el instinto y su razón primaria de ser, ¿no? Ya. Y eso le genera el aburrimiento, le genera que se rasque, le genera alergias, el no estar en condiciones le genera aburrimiento porque no están con él, ¿no? No cumple su propósito. Y porque Está en un departamento sí. y está en un espacio muy reducido. Y también lo que sucede es que al generarle esa enfermedad al animal, su coviviente, ¿no? Los antiguos dueños, que están muy vinculados, también sufren, y por tanto se genera un impacto social altísimo producto de esa enfermedad. Entonces empiezan a haber mecanismos nuevos para tratar casos nuevos de modas nuevas que realmente no tienen mucho sentido, y a veces la tenencia responsable ni siquiera existe. Y es bastante dramático, más allá de todos los dramas de una ciudad, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, pero ahora cuando hablabais recordaba que hace poco estuvo aquí la alcaldesa de Montevideo, Carolina Cose, y ella contaba que uno de los 2 problemas que tenía Montevideo y que ella tenía en programa como prioritarios, uno era el tema de la igualdad de género, que precisamente veo que en tu empresa ya estáis abordando, y el otro era el de los residuos, que decía que era uno de los grandes problemas de Montevideo, de la ciudad, ¿no? La gestión de estos residuos. Y quería solo terminar pidiéndote si en este sentido, pues, ¿cuál es tu opinión? Y si luego también Pera quiere hacer algún comentario a modo de conclusión, y ya cerraríamos la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, en principio, Carolina Cose es una ingeniera eléctrica y una muy buena gestora, por tanto, ¿no? Los ingenieros son buenos gestores. Cumple un rol político y bueno, trabaja muy profundamente dentro de un sistema dentro de un sistema público. Y los sistemas públicos creo que en casi todo el mundo funcionan de la misma manera, exceptuando países que estén bajo un régimen totalitario. Entonces, es muy raro porque trabaja dentro de un ámbito en donde muchas veces tiene a sus propios compañeros de trabajo en contra del propio sistema, y tiene que ir generando mecanismos para intermediar que a la vez van en pro de lo que los ciudadanos quieren, y esos mismos que están en contra del sistema a la vez son ciudadanos. Entonces es un despelote grande, pero se va organizando de alguna manera y en algún sentido obviamente porque todo evoluciona, y en ese sentido también evoluciona
el aspecto a contemplar sobre la igualdad de género, sobre las diferencias salariales, las brechas salariales entre hombres y mujeres en el mismo cargo. Todo eso se empieza, en términos de periodismo también, se empieza a transparentar, se empieza a poner sobre la mesa. Y bueno, hay empresas que toman acción, organismos e instituciones que toman acción en referencia a eso, porque lo entienden que ya cambió la era y que los humanos valen lo mismo, independientemente de su género. Aparecen nuevos géneros también, y hay que vivir con ello, y hay que aprender a integrar, ¿sí? y a que todos formen parte. Hay diferentes razas. Uruguay es un país con mucha presencia de raza negra, que hasta hace un tiempo hasta se había prohibido decirles negros, ¿no? Porque era como agresivo, y hasta nuestro representante más grande de la cultura, que es negro, se hace llamar el negro Rada. Entonces empezó a cambiar de vuelta todo. Y bueno, se trabaja mucho en términos de igualdad de género y está surtiendo efecto. Hay quienes lo hacen porque es un must, ¿no? Hay que hacer esto, y bueno, hay cupos para cubrir, y hay otras empresas y hay otras instituciones que están trabajando con mucho pienso, con mucho sentido y con mucha humanidad en el tema, como nunca antes se vio, ¿no? Pero todo esto lo genera la exposición que hay ante esa situación que fue a todas luces injusta y difícil de comprender. Pero bueno, se está trabajando muy bien, y Carolina Cose es un buen exponente para en esa materia, ¿no? Y en visibilizar todo eso. No tengo nada más que añadir. Bueno, podría añadir muchas cosas, pero creo que la esencia de lo que quería decir ya está dicho, ¿no? Incluso con mi alegato final de la pobreza, ¿no? La principal causa de los déficits sanitarios. En el mundo. En el mundo, sí. Por mi parte, muchas gracias también. Gracias por la invitación, y bueno, quedo a disposición para, si se les ocurre alguna otra pregunta en algún momento, estoy a disposición, y me dio mucho gusto conocerlos y estar acá. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Suprimir.